Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar de ese lado, gracias por agarrar la propuesta de nuevo de la Bolsa Hoy. Temas pero muy interesantes para debatir hoy. Del lado local, obviamente la suba de tarifas, pero del lado de los inversores, ¿esto afecta o no afecta a las empresas energéticas que cotizan en bolsa? Si no puedes con ellos, ¿sirve la estrategia únete a ellos? Obviamente desde mi punto de vista, esto es un acuerdo o una necesidad fiscal, porque finalmente lo más importante es que hay una transferencia de riqueza. En este caso, el Estado deja de pagar el subsidio y lo pagamos todos nosotros desde el punto de vista de las tarifas. Pero no todo va a tarifa, no todo es garantía de inversión. Algunos van a salir a ganar, otros no van a salir a ganar y no les cambian las situaciones. Y esto es parte del debate de hoy, del lado del inversor. ¿Vale la pena posicionarse o ya los precios se adelantaron demasiado? Lo vamos a discutir en la mesa de Comprovendo, pero si estoy hablando de Comprovendo, ¿cómo no voy a presentar a Santiago Roca? Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Si tenés que introducir agenda. Mira, yo creo que seguimos mirando la inflación y el dólar que realmente se va atrasando con este tipo de inflación. Por eso que es muy difícil marcar de acá a marzo, donde están las paritarias y donde los gremios están quizás haciendo un poco la función de lo que dejó Cristina. ¿Qué te quiero decir con esto? La resistencia está en marcha. ¿Y cómo zafar? Creo que en el día de hoy, la reunión que ha tenido el presidente de la Nación con la mesa chica, para decirte algo, eso puede también marcar un poco la agenda de política para ir extendiendo un poco lo que viene. Conclusión entonces, ¿por qué usted se tiene que quedar del otro lado del televisor y estar en el debate de hoy con Paula Prenrow, con Leo Chialva, con nosotros, con Dionisio Bosch? El otro día Dionisio trajo un gráfico buenísimo al programa que trataba de una diferencia muy importante que yo se las quiero marcar del lado de la agenda, que es la siguiente. Una cosa es el actuar en cascada, el actuar en manada, y otra cosa es la correlación de los mercados. Muchas veces nosotros decimos, bueno, no crece China, entonces bajan las materias primas, como bajan las materias primas, sufren los países emergentes, como sufren los países emergentes, tienen problemas de deuda y así empieza el riesgo país y es un efecto cascada. Pero no es tan así muchas veces, porque finalmente hay variables que solo se correlacionan. Y si esto es así, uno se puede anticipar. El gráfico que él había traído que me pareció muy significativo, Leo Chialva también lo menciona muchas veces, es, señores, ¿bajó el petróleo? Sí. Pero también en los países más desarrollados del mundo bajó la energía. Y lo que gastaba la gente en energía hoy es mucho menos de lo que gastaba antes. Por lo tanto, le sobran recursos. Completamente distinto a lo que pasa en la Argentina. Sí, Claudio, pero yo creo que la volatilidad que tiene el petróleo es por la venta a futuro que se va... Primero, te venden futuro, te lo hacen caer fuerte. Después te compran, te lo suben y vuelven a vender. Y este es un tema que tienen que tocar. Listo, pero me lo estás trayendo a tema de mercado, que lo entiendo. Yo quiero ir a lo global porque muchas veces tomamos decisiones, todos nosotros tomamos decisiones en función del título del diario. Bajó el petróleo, entonces todos son de... No. Y lo que demostraba Dionisio en este gráfico es que para otras actividades, repito, es insumo el costo de la energía. Al ser menor, abarata costos y además al usuario permite tener más plata para otro tipo de recursos. Por lo tanto, esa correlación tenemos que verla del lado de lo que afecta realmente y no tener esa posición, y del lado donde correlaciona distinto y pasa a ser una ventaja enorme. Otro tema de la agenda a incluir en Argentina, sin duda. Hoy empezaron las reuniones con los hollouts. Ya no son más buitres. A partir de ahora la terminología es hollouts. ¿Va a lograr Argentina el cometido? Y este crédito puente que aparentemente va a aparecer de 5.000, 6.000 millones de dólares, ¿tranquiliza, en este caso, a la tasa de interés en Argentina por mayor credibilidad? ¿Pasará? Las expectativas ya juegan muy a favor por la cotización de los bonos hoy, porque muy raro, y con esto cierro el comentario, parece que este crédito puente se va a dar a 6 y pico más LIBOR, por lo tanto una tasa del 7% anual. Pero bonos argentinos al mismo plazo también rinde entre el 7 y el 8 anual. Entonces el descuento es muy chiquito. ¿Posibilidad de arbitrajes o no? Señores, ya hablamos demasiado. Todo esto en debate después de esta presentación. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales.
Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. Muchísimas gracias por estar ahí, lo prometido. Debate sobre mercado, equipo completo en la mesa. Muchísimas gracias a todos por venir. Y voy a tratar de ahorrar tiempo, así hablamos mucho más de mercado. Empiezo por la dama, doctora Paula Prenrow, placer recibirla. ¿Qué expectativa tenés a esa introducción que hacíamos en la cotización de los bonos y la renta fija hoy en la Argentina? Sobre todo expectativas con arreglo o no holdout. Bueno, las negociaciones comenzaron hoy, como vos bien decías, con Polac. Ahí hay distintas, creo que la expectativa está puesta en un arreglo en el primer semestre. La semana pasada tuvimos una buena semana para los bonos, sobre todo a fin de la semana, cuando se conoció también el pase que logró conseguir el Banco Central, ¿no?, por 5.000 millones de dólares. Creo que la expectativa va a estar puesta en que pase en marzo, más allá de la propuesta concreta que se conozca ahora, porque sí o sí va a tener que pasarse por el Congreso, ¿no? Va a tener que derogarse la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, para que el gobierno pueda formalmente hacer una propuesta. Así que ahora estamos en etapa de negociación, donde la disputa está en la cláusula de confidencialidad también, ¿no? Los holdouts quieren una negociación a puertas cerradas, mientras que la Argentina quiere una negociación a puertas abiertas. Sabemos también que la estrategia de Prat Guy viene y de su equipo, viene por el lado de discutir los intereses punitorios, especialmente en algunos bonos donde las tasas que se cobraban por los punitorios eran muy gravosas, ¿no?, usureras, según las palabras de Prat Guy. Entonces me parece que viene por ahí la propuesta. Y el mercado lo que espera es que haya un acuerdo en el primer semestre del año. Y es, repregunta ahora sí como trader, de mercado a mercado, como repregunta. Si en marzo el Congreso permite la negociación, sale políticamente favorable para el gobierno, ¿los mercados suben o ya lo tienen descontado? Me parece que hoy los mercados tienen descontado un acuerdo en el primer semestre, donde también hay que tener en cuenta qué es lo que ha pasado con toda la deuda emergente en el primer mes del año, ¿no?, donde hoy un bono argentino rinde igual, ¿no?, que un bono brasilero. Entonces vas a necesitar de este tipo de noticias para recién poder ir al segundo grupo, poder parecerse, digamos, a tener un retorno parecido al que tenga un bono mexicano o un bono peruano, colombiano. Falta, me parece, para eso. Y creo que ya los mercados puede haber una suba adicional, obviamente seguro que la va a haber, pero parece que tienen descontado gran parte del arreglo. Leonardo, para mirar lo que estaba diciendo Paula con respecto al pase de 5.000 millones, ¿esto es muy bueno para el banco, para tener más reservas y poder controlar el tipo de cambio? Sí, es un seguro, es casi como el seguro que uno paga de su no auto, de su casa, en el sentido de que el Banco Central tiene un poquito más de munición en caso de que pueda haber un evento negativo, supongamos, no se arregla con los holdouts y se demora en el tiempo. Empieza a haber una presión sobre el tipo de cambio y todo el mundo sabe que el central tiene poquitos dólares para actuar. De esta manera consigue algunos dólares adicionales, sacrificando una renta interesante, porque el central es el que se llevaba la renta de los bonos en dólares. Y ahora esa renta de los bonos en dólares se la tiene que dar a los bancos de afuera para poder disponer de mayor liquidez. Y el swap que tiene con China juega más o menos... Ese es barato, ese es barato, este no es barato. Lo que pasa es que lo que yo creo que también es interesante ver ahí es que explica esta decisión, la estrategia que está tomando las nuevas autoridades, que no han comprado ningún dólar en el mercado cambiario, no están emitiendo pesos por la compra de dólares. Hay que entender el pase dentro de esta estrategia de gran absorción de pesos. Y acordate que una de las variables que siempre ha mirado el mercado financiero era el tipo de cambio de convertibilidad. ¿Y cuánto ha bajado el tipo de cambio de convertibilidad, que es ese cociente teórico entre la base monetaria, que como hemos visto gran absorción de pesos, ¿no?, a través de las licitaciones del EVAX? Hemos tenido una baja en la base monetaria y una suba en el nivel de reservas. Pero qué bueno lo el que tipo de decís, cambio de convertibilidad la semana pasada estaba en 23, 24 pesos, bajó a 19. ¿No? Entonces lo que estamos viendo es que por un lado van controlando, disminuyendo la emisión de pesos, el ritmo de expansión de pesos, y por otro lado... O sea, no se emite
no se emite y por eso la estrategia tampoco es salir a comprar dólares, ¿no?, en el mercado, porque están buscando restringir todas las fuentes de emisión de pesos. Ahora, volvimos, y te agrego a este debate, volvimos a una situación claramente donde las finanzas es un gran protagonista. Por esta tasa del 7% anual, me pasó, y creo que a todos, hoy un banco te está pagando casi 4% o 4,5% anual en dólares por un plazo fijo. Y los bancos estabilizaron la tasa, ya no suben, están un poquito más baratas, pero siguen en decimales muy altos, lo mismo que la Lebacs. ¿Eso finalmente va a condicionar o no, ahora es pregunta, a la economía real? Bastante a mi gusto. Me meto un poquito. Para explicar un poco a la gente qué es lo que hizo el gobierno con esta operación. Lo que hacen es, le dan a los bancos bonos, los bancos, a cambio de esos bonos que toman en depósito, para decirlo de alguna manera, le prestan plata al gobierno argentino. Para ver en realidad la tasa real que tiene la operación es bastante difícil, porque es una operación relativamente opaca. Es lo que en castellano se llama una retrocompra, ¿no?, que es lo que conocemos todos como pase. ¿Por qué? Porque acá hay un áforo. Es decir, no es que le están entregando... Sí, por los 5.000 palos te di 10.000 en bonos. Claro. Que antes percibía 7 de tasa y ahora... Exacto. Entonces, en realidad la tasa es sensiblemente mayor que este 5,5%. Como negocio es muy bueno. Como señal creo que además también hay que tomarlo en parte con el fracaso que había tenido Caputo la semana pasada con la colocación del Bonar. Es decir, acá han demostrado, creo que estamos todos de acuerdo, creatividad o no en esta operación. Es algo que el gobierno de Cristina nunca había hecho una operación de este tipo. Yo creo que hay creatividad. Esto es una operación, me parece, pensada para otro contexto. Hoy la verdad que hay un contexto de un dólar calmo. Sí. Entonces tiene un costo financiero que es como un buen seguro, ¿no? Uno paga un costo para estar asegurado ante una eventualidad de un determinado hecho, como puede ser una corrida. Ahora, el punto que hacía Claudio me parece que es muy interesante, que técnicamente se llama crowding out, claro, que es, acá tenemos un Estado que decidió no achicar el déficit fiscal y le va a cambiar la fuente de financiamiento por todo lo que decía Paula. Acá es donde empiezan a atarse las variables. Como no quieren emitir pesos, tienen que salir a buscar financiamiento por otro lado. Financiamiento en dólares y financiamiento en el mercado doméstico. ¿Eso que está provocando? El mercado doméstico lo que está provocando es un salto en el spread que pagan los privados. Hoy vemos que los fideicomisos siguen cortando a tasas mucho más altas, con un spread histórico que se amplió. Déjame frenarte una sola cosita, ya te dejo, Santiago, que es para tener en cuenta también para los inversores. Hay obligaciones negociables, como por ejemplo la mismísima YPF, que están pagando más de 2 dígitos en dólares, más del 10% anual en dólares. Y empiezan a aparecer oportunidades, pero al mismo tiempo es un semáforo, porque al pagar una tasa cara sin tener muchos negocios, es pan para hoy, hambre para mañana. Claro, ahí yo lo que veo es un gran apetito de grandes fondos, que vos lo ves por la prima por liquidez. Lo que es líquido hoy está mucho mejor priciado. Lo ves en el soberano, en que hoy conviene comprar bonos dólar link, en definitiva porque uno con los pesos después consigue dólares, porque rinden mucho más que los bonos nominados en dólares. Hoy hay oportunidades en el mercado de fideicomisos, tramo B, con tasas del 40%, versus un plazo fijo, es decir, sacrificando un poco de liquidez, consigue una tasa muy superior. Entonces, empieza a ver estas cuestiones que tienen que ver con la política fiscal, de financiamiento, que está provocando algún movimiento, elevando el costo de financiamiento del sector privado, que me da la sensación que puede terminar teniendo Pero una repercusión. Con todo este juego financiero, finalmente la economía se frena, porque veo que las estadísticas muestran que se está bajando el consumo en los supermercados, en indumentaria. Bueno, también el verano te marca el gasto turístico. Sí, yo pero creo que también ahí... estamos entrando en un mes de febrero donde marzo va a ser muy complejo y la inflación sigue. Esto es lo que quiero marcar. Yo lo que diría es, ¿dónde estaríamos en una situación de ajuste macro como el que estamos viviendo y dónde estamos? La verdad que estamos muy bien. La estamos sacando baratísima porque el gobierno tiene toda la intención de no hablar de la herencia y demás. La verdad que la herencia era una bomba tremenda y la están desactivando con el componente confianza de una manera muy claro, porque en definitiva lo que decimos es que no es que el Estado no quiere emitir más pesos, sino que se había agotado esa fuente de financiamiento a través del Banco Central. Claro, nadie se los tomaba. Exactamente, y lo íbamos pagando también con una tasa de inflación muy alta. Ahora se está buscando un sendero
de reducción en la tasa de inflación. Las tasas de interés que menciona Leo, que se han colocado la semana pasada, se colocó un fideicomiso de Garbarino a una tasa del 38%, ahora esta semana también hay varias colocaciones grandes donde se pueden conseguir tasas súper interesantes. Son tasas que son muy interesantes porque uno cree en un sendero decreciente para la tasa de inflación, no que se va a repetir la inflación de diciembre. Depende de cuál de las dos fuentes veamos, ¿no? Que ahí hay bastante discrepancia. Garbarino. Garbarino financia electrodomésticos, televisores. Está bien, pero estamos hablando desde el punto de vista de un inversor que compra ese instrumento. Es una tasa muy atractiva si uno tiene en vista una inflación de acá para adelante, ¿no? Del orden del 25-30% anual. No la inflación pasada. Pensemos que es menos que la inflación de cuando devaluó en enero del 2014 Kicillof. Él dice que no devaluó, pero él devaluó. Tuvimos al mes siguiente de la devaluación menos inflación y la devaluación fue del doble. Quiere decir que si yo tengo que arriesgar un pronóstico, creo que la inflación va para abajo. Santi, lo que hay que entender es que estamos en un proceso de sinceramiento del precio del riesgo. Es decir, durante todo el gobierno kirchnerista tuviste un gobierno que te pisaba el valor del riesgo. Lo que han hecho, lo que está haciendo el kirchnerismo, si querés, la parte positiva es eso, sacaron la pata de arriba de eso y las cosas están empezando a valer, por desgracia para mucha gente, lo que tienen que valer. Nos guste o no nos guste. Está bien definido. Déjenme, doy una vuelta de página. Del otro lado del mostrador, entiendo claramente, nosotros, los que están del otro lado del televisor, los que estamos en el mercado día a día, tenemos una posibilidad de tasas muy altas. Pero al mismo tiempo... de acceder a tasas mucho más altas, valorar bien la prima de riesgo, etcétera. Pero da vuelta una relación que tuvimos durante bastante tiempo. Quiero pasar a la renta variable ahora, a las acciones. Del otro lado hay empresas. Garbarino, como decías, antes se financiaba por debajo de la inflación o por debajo de su crecimiento. Ahora se va a tener que financiar por encima de la inflación y por encima de la capacidad de vender. Entonces, es muy difícil encontrar oportunidades en un mercado de capitales, en la renta variable, en acciones, en empresas, cuando se tienen que financiar a tasas muy altas. Sí, ahora lo que hay que ver, lo que vos me estás diciendo es va a haber una desaceleración en el consumo, en la actividad económica. Ahí hay que ver cuánto tiempo, transcurre durante esta transición de un modelo de financiamiento al otro, entonces cuál puede ser el impacto que tenga sobre el nivel de actividad. Y de ahí algo que decían al principio en la presentación del programa, de que va a ser muy importante las paritarias, ¿no? Y está puesta, mucha expectativa en eso, porque van a determinar también la tasa de inflación. La expectativa de inflación futura. Claro, y entonces cuánto tiempo hay que mantener las tasas de interés en niveles más altos, ¿no? Para ir controlando lo que va a hacer después, el ajuste de precios por el lado de las paritarias. Entonces me parece que ahora sí estamos en unos meses en los que a mí me parece que no debería ser el impacto en el nivel de actividad tan alto, debería empalmar después con un segundo semestre más positivo. Claudio, en la agenda pusiste el petróleo y marcaste del gráfico de Dionisio, pero también tenemos este petróleo, ¿no? Que en la Argentina es mucho más alto, no hay ajuste de combustible, esto también genera inflación, pero vamos al punto importante de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y además el mundo da siempre un ejemplo de cómo sacar adelante a los países que están en recesión, ¿no? Japón lo acaba de hacer también, estímulos. Lo hace el Banco Central Europeo. Nosotros vemos que el petróleo también acompaña esas variables. Sí, déjame agregar una sola cosa, quizás como debate y lo tiro también a ustedes. Una cosa es inflación, que es la suba sostenida de precios, y otra cosa es que se hayan reacomodado los precios, y eso más grave o tan grave como la inflación es que te genere recesión o no, porque si a mí me suben la tarifa, suponete que es por única vez, yo antes me sobraban 1.000 pesos que ahora la voy a tener que gastar en luz y esos 1.000 pesos no voy a comer afuera, y eso es lo que permite o lo que no permite el mayor desarrollo de consumo. Por lo tanto, en este juego, y quiero meterme entonces, y hablando ahora sí de acciones en particular, todos estos cambios que están habiendo, si en el fondo terminan favoreciendo a la actividad privada porque tienen más certidumbre y mejor prima de riesgo, pueden evaluar mejor sus activos y la bolsa pasa a ser una oportunidad, o es un riesgo porque finalmente, como se puede frenar la actividad económica, van a vender menos y sus costos van a ser mayores. Mira, el último año tuve la posibilidad de hablar con los gerentes financieros ¿sabes por qué? De prácticamente todas las empresas cotizantes, y en particular con las empresas de servicios públicos. Una de las cosas que más me llamó la atención es que hablabas con el gerente financiero de empresa A, B, C, D, E, F,
Y todos te decían, no, mira, nosotros tenemos un plan, que ya lo tenemos, se lo presentamos a todos los candidatos, por el cual podemos mantener una tarifa social si nos dejan aumentar por otro lado. La realidad es que el plan que hizo el gobierno, y no estoy criticando al gobierno, no consultaron a ninguna de las empresas cotizantes. Es decir, como bien decías vos, es un plan fiscal. Es un plan fiscal. Es un plan fiscal. ¿Por qué? Porque no tiene la colaboración de las empresas cotizantes. La idea esta de prohibir el pago de dividendos a las empresas eléctricas es un horror. Es un horror, es un disparate. Pero no es un juego político. Claro, es un juego político. Porque pero... en el fondo, le pregunto, déjame agregar a Leo también en esta, porque yo escucho y discuto mucho con la gente cuando dice, bueno, mira, favorecieron al campo porque bajaron las retenciones. Yo digo, pero la retención de 0 es 0. O sea, si no exportabas maíz, trigo, el hecho de que haya bajado la retención no perdiste ingresos, porque igual tenía 0. El hecho de que vos digas no puedan distribuir dividendos, bueno, me parece que es un mensaje político, porque igual no estaban ganando plata como para distribuir dividendos. Me parece que sí, es un mensaje político. Sí, ahora, es un mensaje... Pero me evita, Dionisio lo ve bien. Me cierra la posibilidad de una oferta de acciones. Dionisio lo ve como inversor. Me cierra la posibilidad de una oferta de acciones. Una empresa de servicios públicos es una vaca lechera. Exacto. ¿Qué significa? Una empresa de servicios públicos es lo más parecido a un bono que hay. Por eso se llama utility. Cuando uno se va a los 90 y miran cómo cotizaban Gasban, TGS, en realidad cotizaban con el riesgo país. Subía la tasa de los bonos del gobierno nacional, bajaba el precio. ¿Por qué? Porque como se mantenía el dividendo dividido el precio tenía que dar una tasa parecida al riesgo país. Entonces, si a una utility no va a pagar dividendos, ¿qué vale? Te hago una cotización chiquitita eso. Era una utility y se convirtieron en opciones. En realidad, las empresas de servicios públicos cotizan a valor de opción, no cotizan a valor de empresa cotizante. La opción es, ¿se salvan, la nacionalizan o no? O se salvan, entonces, o no se lo que estás es en un camino, en un proceso. En todo, la economía primero tiene que enfriarse para que después vengan las buenas noticias. Las compañías de servicios públicos primero van a tener que capitalizarse para después pasar a ser una vaca lechera. Entonces, como el mercado se anticipa, el mercado ya hizo un repricing de opción a utility y está en ese camino. Yo creo que es lo mismo que vos decías recién, Dionisio. O sea, si hubo un sinceramiento del riesgo, ahora hay un sinceramiento también de esto, que es un ajuste de tarifas o un sinceramiento de tarifas. Yo creo que vamos más por el lado de un sinceramiento de tarifas, donde ahora se van tocando, digamos, está la distorsión en algunos precios acumulada después de muchos años, que cuando vas tocando en algún sector y lo vas beneficiando, es en otro al que también tenés que ver, digamos, había mucho Twitter en los últimos días también sobre los componentes impositivos que tienen las tarifas, ¿no? Entonces, bueno, ir revisando todo eso. El ingreso disponible que se va a ver afectado, porque obviamente si vos tenés que destinar más plata al pago de tarifas, bueno, ¿cómo va a ser entonces la modificación de los mínimos no imponibles de ganancias, ¿no? Y entonces ir viendo para que todo vaya hacia valores razonables. Y desde el punto de vista de las empresas, algo que también es, cuando uno se sienta a evaluar una compañía, lo básico que mira es poder tener un horizonte de planeamiento, poder empezar a estimar cuál es la estructura sobre la cual el marco en el que esa empresa va a trabajar, cuánto va a valer. Hace un año era también muy difícil determinar cuáles pueden ser los costos de una empresa, no sé, de... Sí, nunca sabías el valor de reposición de nada. Pero definitivamente, entonces, el gasto en el Estado va a ser menor. Y además, están echando 7.000 empleados. También eso implica que igual eso supongo que es un mensaje más político. Ese sinceramiento también, como hablan de sinceramiento, es de las variables de los ñoquis que teníamos en el gobierno. Que igual es un mensaje creo que más político que la cantidad de plata que se pueden llegar a ahorrar ahí. Déjame hacer una adenda más a esto que estamos diciendo, que estamos todos más o menos de acuerdo, creo. Este ajuste también, por desgracia, también tiene un componente social inmenso. Sí, es tal decir, cual. Tuvimos durante estos años una clase baja que fue ganando posiciones a costa de la clase media. Entonces, lo lógico es que, por desgracia, no es que uno lo quiera, pero con todo este ajuste, la clase baja va a tener que pagar. Déjame un pequeño homenaje. La clase media pueda volver a crecer. Ayer fue un año de la muerte de Tomás Bulat, se cumplió un año. Y él en el último libro, Estamos como somos, tenía una frase que me parecía fenomenal para aclarar lo que vos decías. Una cosa es la distribución del ingreso. Que la distribución del ingreso no necesariamente es tan buena en algún punto, porque a veces es sacarle a uno para darles a otros. Si la sociedad percibe eso, genera más retracción y que vos escondas el dinero. Que la verdadera sociedad que se desarrolla no es cuando hay tanta distribución del ingreso, sino movilidad
del ingreso y que vos puedas lograr, como muchos de nosotros, empezar del interior, de abajo, qué sé yo, y puedas llegar a valértelas por vos mismo sin necesidad del Estado. Que realmente se cumple cuando hay movilidad social. Hecha esta aclaración y quizás a medida de homenaje, tiro sobre la mesa ya un poco más directo sobre el compro o vendo. Planteo al principio, el amigo nuestro común, que le mandamos un gran abrazo, Germán Fermo, tiene una frase que también me gusta mucho, que es: los trades hay que hacerlos cuando duelen. Que el que vas a ganar plata en serio es cuando tomás la decisión y duele. Y yo siento a veces, y escuchándolos hoy, que me quedo más tranquilo, estamos en un momento donde una toma de decisión duele, porque lees los diarios, ves los ajustes, ves consumo, la devaluación, todos los debates sobre esto, pero en el fondo todos creemos que si se corrige, Argentina es un regalo. Entonces duele hacerlo, pero el premio puede ser muy grande. Y ahora, esta obviamente fue con editorial mi opinión, pero quiero escucharlos a ustedes. Te corrijo algo que estabas diciendo. No es que Argentina va a ser un regalo, es que Argentina va a valer y va a pagar lo que tiene que valer y lo que tiene que pagar. Sinceramiento. ¿Entendés? Está bien. Que en el fondo es mucho mejor que sea un regalo. Sí, hay que ver también, ojo, que llevamos un par de meses después de varias décadas de un gobierno que se alejó del mundo. Por eso creo que Macri lo llevó a Massa a Davos, porque la gran pregunta que se hacen los inversores internacionales es: ¿y después de vos qué? ¿La Argentina no puede volver al mal camino? Claro. Entonces, vamos a seguir con una prima, porque además le vamos a ir a pedir al mercado mucha plata para pagar ese déficit fiscal. Con lo cual vamos a seguir con una prima hasta que vean que nos estamos portando bien. Porque claro, tenemos un prontuario hoy que levantar y no tanto que mostrar un currículum. Seguimos personalistas. Yo lo veo que es todo un proceso y los procesos llevan mucho tiempo. Santi, tenemos 2 minutos, menos de 2 minutos, así que les propongo una reflexión final a cada uno como un consejo a los inversores. Yo le diría que aproveche, que hay que ponerse un poquito más sofisticado. Las tasas en pesos que están pagando productos privados como estos fideicomisos de consumo me parecen muy atractivos. Y después aprovechar de ese arbitraje. Del programa pasado recomendábamos, por ejemplo, YPF, pegó un gran salto. Va a seguir habiendo mucho trading en petróleo, me parece que YPF es un buen instrumento para medirlo. Y después ir mirando dólar link contra bonos en dólares. Ahí también hay muchos desarbitrajes que se pueden ir aprovechando. Paula. Bueno, coincido con la opinión respecto de las tasas de interés, lo veníamos mencionando en los últimos programas también. Me gustan también algunos bonos largos, no solamente el DICA, que es el bono que yo siempre es uno de mis favoritos, que tiene mucha, digamos, elasticidad a precio frente a alguna noticia positiva de los holdouts. Hay algunos bonos provinciales también en dólares largos que también me están gustando, ¿no? El BP28, por ejemplo, es un bono... Mira vos, agregamos uno. Bueno, para incluir en las carteras. Pero con respecto a la reunión del día de hoy, y mirando que el miércoles van a seguir tratando los holdouts, ¿esto no va a crear algún conflicto en los bonos? Bueno, lo dejamos como agenda para el lunes que viene, porque ahora no hay más tiempo. ¿Querés cerrar? Yo lo único que recomiendo es hay que estar preparado para lo peor, esperando que venga lo mejor. Epa, con esa frase, si te parece bien, Santiago Roca, nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias por estar de ese lado en este programa, en su apoyo a la Bolsa Hoy.